Contamos con el siguiente ejercicio de el libro de cálculo de varias variables de James Stewart, sexta edición, que vendría siendo de el capítulo 14 de derivadas parciales, el cual es el ejercicio número 52 de la página 932. Y esta dice: está en proceso de diseño un edificio rectangular para que minimice las pérdidas de calor. Los muros oriente y poniente pierden calor a razón de 10 unidades sobre metro cuadrado por día. Los muros del norte y del sur pierden 8 unidades, el piso pierde 1 unidad y el techo pierde 5 unidades sobre metro cuadrado por día. Cada muro debe medir por lo menos 30 metros de largo, la altura debe ser por lo menos de 4 metros y el volumen debe ser exactamente 4.000 metros cúbicos. Y nos pide determinar y graficar el dominio de la pérdida de calor como una función del largo de los lados, encontrar las dimensiones que minimizan la pérdida de calor y comprobar tanto puntos críticos como los puntos en el límite del dominio. Y nos pregunta si podremos diseñar un edificio con menos pérdida de calor si las restricciones de las longitudes de los muros se eliminaran. Ahora bien, para empezar a realizar todo esto, hay que empezar por saber las dimensiones del edificio. La X nosotros la vamos a considerar como la longitud del muro. La Y la vamos a considerar como el ancho. Y la X va a ser la Z, va a ser la altura del edificio. Y ambas van a estar en metros. La longitud del muro pues puede ser tanto la dirección este-oeste o norte y sur. Y el ancho del muro va a ser lo contrario a lo que escojamos. En este caso, la otra dimensión horizontal. Ahora bien, necesitamos realizar la función de pérdida de calor. En este caso, nosotros pondremos que la función va a ser P, X, Y, Z. Y calculamos la pérdida de calor total sumando las pérdidas de cada superficie. Esto lo vamos a dividir primero en los muros oriente y poniente. Cada uno tiene un área que vendría siendo de Y por Z y nos indica que pierden 10 unidades sobre metros cuadrados por día, por lo que su pérdida va a ser de 2 por YZ por 10. Que esto es igual a 20 YZ. En el caso de los muros, pero norte y sur, su pérdida, su área va a ser de X por Z y su pérdida es de 8 unidades sobre metro cuadrado por día, por lo que esto sería 2 por XZ por 8, que esto nos daría 16XZ. El piso, su área vendría siendo de X por Y y tiene una pérdida de 1 unidad por metro cuadrado sobre metro cuadrado, entonces esto nos quedaría simplemente como X por Y. Por último tenemos el techo, que esto vendría siendo su área de X por Y, pierde 5 unidades sobre metro cuadrado, por lo que esto nos quedaría como 5XY. Por lo que la función de pérdida de calor total nos quedaría como la función P, X, Y, Z es igual a 20YZ más 16XZ más XY más 5XY, por lo que su función nos quedaría como 20YZ más 16XZ más 6XY. Ahora tenemos restricciones. ¿Cuáles son? La longitud mínima de cada muro, lo pondré nada más con su inicial. La longitud
mínima de cada muro tiene que ser de, por lo menos, que tanto X como Y sean mayor o igual a 30 metros. La altura, lo pondré en H, la altura mínima tiene que ser de Z mayor o igual a 4 metros. Y su volumen tiene que ser de XYZ igual a 4000 metros cúbicos. Entonces, para iniciar estos simplemente son datos que ya nos dan, nosotros tenemos que tomar en cuenta. Las restricciones, pues ya son las comentadas. Y para determinar y graficar el dominio de la pérdida de calor como una función del largo de los lados, primero hay que expresar a P como una función de X y Y utilizando la restricción del volumen. Entonces, una vez que estamos utilizando esta, lo que haremos es despejar a Z. Entonces esta nos quedaría como Z es igual a 4000 sobre XY. Esto para que al final la función pase de ser Px, Y, Z a ahora ser Px, Y. Entonces tenemos que Px, Y es igual a 20y 4000 sobre xy más 16x 4000 xy más 6xy. Aquí pues cancelamos tanto y como x y esto nos quedaría que Px, Y es igual a 80.000 sobre X más 64.000 sobre Y más 6xy. Esta es la función de pérdida de calor en términos de X, Y. Ahora determinamos el dominio de esta función considerando las restricciones, que vendrían siendo que tanto X como Y sean mayores o iguales a 30. La restricción de Z mayor o igual a 4 se podría traducir a 4000 sobre XY es mayor o igual a 4. Porque como antes nosotros lo que hicimos fue despejar a Z, entonces Z ahora valdría 4000 XY. Por lo que 4000 sobre XY es mayor o igual a 4. Y aquí bien tomamos en cuenta que tanto X como Y tienen que ser mayores o igual a 30. Por lo que nosotros podemos afirmar que X y Y son mayores a 0, por lo que podremos dividir y multiplicar sin que este valor resulte en 0. Por lo que esto nos quedaría como 4000 mayor o igual a 4xy. Y aquí vemos un número en común que vendría siendo el 4. Entonces dividimos todo entre 4. Y esto nos quedaría como 1000 es mayor o igual a XY. Así el dominio para la función Pxy es el conjunto de pares XY. Entonces el dominio nos quedaría tal que así. Así quedaría nuestro dominio. Ahora, para el gráfico del dominio, pues el dominio es una región en el primer cuadrante del plano
XY. Así como se ve, está en este cuadrante del plano XY. La condición X mayor a 30 define la región a la derecha de la línea vertical X igual a 30. Lo mismo pasa con la condición Y mayor o igual a 30. Define la región por encima de la línea horizontal Y igual a 30. Y la condición de XY menor o igual a 1000 o Y menor o igual a 1000 sobre X define la región por debajo de la hipérbola X por Y igual a 1000. Por lo que ahorita en pantalla les estaría poniendo más o menos cómo quedaría la gráfica. Y tendríamos en cuenta que los puntos de intersección relevantes son que cuando X es igual a 30, lo mismo aquí cuando Y es igual a 30, vamos a sustituir pues las ecuaciones que teníamos, que vendría siendo 30y, o bueno, 30y es igual a 1000, lo mismo con X, por lo que nosotros al hacer la sustitución nos quedaría que Y es igual a 1000 entre 30, lo mismo en X, pero el punto de ambos vendría siendo punto 30,100 sobre 3, y aquí sería el punto 100 sobre 3,30. El dominio es la región cerrada y acotada definida por las líneas X igual a 30, Y igual a 30 y la curva X por Y igual a 1000 en el primer cuadrante. Esta es un área que se asemeja a un triángulo curvilíneo que se mostró anteriormente o se va a mostrar a continuación. Entonces así quedaría el dominio, así quedaría la gráfica, el dominio de la pérdida de calor como una función del largo de los lados. En el inciso B necesitamos encontrar los puntos críticos, encontrar las dimensiones que minimizan la pérdida de calor y comprobar tanto los puntos críticos como los puntos en el límite del dominio. Para lograr esto, calculamos las derivadas parciales e igualamos a 0 respecto a la función Px, y. Entonces, como aquí tenemos x, y es igual a 80.000 sobre x más 64.000 sobre y más 6xy. Vamos a sacar la derivada parcial respecto a x y la vamos a igualar a 0. Y la derivada parcial respecto a y igual a 0. Si nosotros subimos el valor de x y de y, ambos nos quedarían negativos, quedando 80.000 x a la menos 1 y 64.000 y a la menos 1. Si hacemos la derivada respecto a esto, nos quedaría menos 80.000 sobre x al cuadrado. Y como lo estamos haciendo desde respecto a x, 64.000 sobre y nos quedaría como 0. Y nos quedaría más 6y. Si hacemos la derivada parcial respecto a y, ahora 80.000 sobre x nos queda 0. Y 64.000 sobre y nos quedaría como menos 64.000 sobre y al cuadrado más 6x. Y esto lo vamos a igualar a 0. Para así nosotros sacar tanto el valor de y como el valor de x, quedándonos tal que 40.000 sobre x, 3x al cuadrado y 32.000 sobre 3y al cuadrado.
Sustituyendo el y de la primera ecuación en la segunda, nos quedaría que x es igual a 32.000 sobre 3 que multiplica a 40.000 sobre 3x cuadrada al cuadrado. Si esto lo tratamos de simplificar un poco, nos quedaría como 32.000 sobre 3 veces, y esto al ya ser valores altos, nos quedaría como 1.6 por 10 a la 9 sobre 9x elevado a 4. Y esto nos quedaría como 32.000 por 9x a la 4 sobre 3 por 1.6, que esto multiplica a 10 a la 9. Para simplificar un poco, esto nos quedaría como 288.000 x a la 4 sobre 4.8 por 10 a la 9. Y como anteriormente habíamos asumido que x y y son diferentes de 0, podremos dividir por x, quedándonos que 1 es igual a 288.000 x a la 3 sobre 4.8 por 10 a la 9. Despejamos x cúbica y ya simplificando un poco la ecuación, el 4.8 subiría por 10 a la 9 y esto se dividiría entre 288.000. Si quitamos los ceros que tiene abajo, esto nos quedaría como 4.8 por 10 a la 6 sobre 288. Ya utilizando los ceros completos, nos quedaría como 4.800.000 dividido en 288. Y esto sería igual a 500.000 sobre 3 y nosotros al despejar la elevación cúbica, nos quedaría que x es igual a la raíz cúbica de 500.000 sobre 3. A nosotros hacer esta raíz cúbica en calculadora nos daría un valor aproximado de 55.032 metros, por lo que ese sería el valor de x. Si sustituimos este valor de x en la expresión de y, esto nos quedaría como y es igual a 40.000. Aquí ponemos la función, despejamos, no, más bien sería sustituimos el valor de x en la ecuación de y, esto nos quedaría 40.000 sobre 3, que multiplicaría a 55.032 al cuadrado. Esto nos daría 40.000 sobre 3, que multiplica a 3.028
.54. Y esto nos daría aproximadamente 40.000 sobre 9.085.62, que esto sería aproximadamente 4.000 esto nos daría 4.4026 metros. Es así que el punto crítico es aproximadamente 55.03, 4.40. Si verificamos este punto respecto al dominio, nos damos cuenta que el único que lo cumple es X, ya que habíamos dicho que X tiene que ser mayor o igual a 30 y Y lo mismo, pero lo único que lo cumple es X. Sin embargo, Y no lo cumple. Dado que el punto crítico no se encuentra dentro del dominio definido por las restricciones, el mínimo debe estar en la frontera del dominio. Si nosotros examinamos la frontera del dominio, el dominio está acotado por 3 segmentos, que estos vendrían siendo los siguientes. El lado 1 más bien poner frontera del dominio. El dominio está acotado por 3 segmentos. El lado 1 vendría siendo que X es igual a 30 para 30 menor o igual a Y, y este siendo menor o igual a 100 sobre 3. La función de pérdida se convierte en P1 respecto a Y es igual a P30,Y, que esta vendría siendo 80.000 sobre 30 más 64.000 entre Y más 6 por 30Y. Y este nos daría un valor de 8.000 sobre 3 más 64.000 Y más 180 Y. Si derivamos esto respecto a Y, la derivada sería menos 64.000 Y al cuadrado más 180. Si esto lo igualamos a 0, nos daría que Y al cuadrado es igual a 64.000 sobre 180.
Y esto nos daría que y es igual a la raíz cuadrada de 3200 sobre 9. Y esto nos daría igual a 40 por raíz de 2 sobre 3. Que en calculadora esto nos daría aproximadamente 18.85 metros. Este valor de y se encuentra fuera del rango que anteriormente habíamos dicho de 30,100 sobre 3. Por lo tanto, el mínimo en este lado se dará en los extremos. Si ahora lo hacemos por el lado 2, donde igual y es igual a 30 y para 30 menor o igual a x y menor o igual a 100 sobre 3, la función de pérdida se convierte pues en P2x igual a P x, 30, que esto sería 80.000 sobre x más 64.000 sobre 30 más 6x por 30. Esto nos daría, ya despejando, perdón, ya simplificando, nos quedaría como 80.000 sobre x más 6.400 entre 3 más 180x. Esto lo vamos a derivar respecto a x. Y esto nos daría que la derivada es menos 80.000 sobre x al cuadrado más 180. Esto lo vamos a igualar a 0. Y esto nos daría que x al cuadrado es igual a 80.000 sobre 180. Y la expresión nos quedaría como que x es igual a raíz de 4.000 sobre 9. Y esto, ya haciéndolo en la calculadora, nos daría que x es igual a 21.08 metros. Este valor está fuera del rango que nosotros mismos habíamos dicho de 30,100 sobre 3. Por lo tanto, el mínimo en este lado también se dará en los extremos. Por último, nos damos el lado 3 de xy igual a 1000 o y igual a 1000 sobre x para 30 menor o igual a x menor o igual a 100 sobre 3. La función de pérdida se convierte en P3. Y esto nos quedaría como P x, 1000 sobre x. Y esto nos daría 80.000 sobre x más 64.000 sobre 1000 sobre x más 6x por 1000 sobre x. P3 nos quedaría entonces 80.000 sobre x más 64x más 6.000. Derivamos respecto a x y esto nos daría igual a menos 8.000 x al cuadrado
más 64. Y esto lo vamos a igualar a 0. Por lo que esto, ya simplificándolo un poco, nos quedaría como x es igual a la raíz cuadrada de 80.000 sobre 64. Y esto nos daría 1250. Perdón. Esto nos daría la raíz de 1250. Y esto nos daría 25 raíz de 2. Que esto aproximadamente da 35.36 metros. Este valor de x también está fuera del rango 30,100 sobre 3. Por lo tanto, el mínimo en este lado también se dará en los extremos. Si evaluamos la función en los puntos de esquina del dominio, los puntos de esquina o vértices del dominio vendrían siendo los puntos de esquina, también llamados vértices del dominio, son 30,30, 30,100 sobre 3 y 100 sobre 3,30. Si calculamos px, y en cada punto, nos quedaría que en el punto 1 de 30,30 esto nos daría 80.000 sobre 30 más 64.000 entre 30 más 6 por 30 por 30. Al nosotros realizar esta suma, nos daría en total 10.200. Por lo que, considerando esto, las dimensiones serían x igual a 30, y igual a 30, y la altura habíamos quedado que era z igual a 4.000 sobre 30 por 30. Esto nos daría 4.000 sobre 900. Y a nosotros realizar esta división nos daría un valor de 4.44 metros. Y se cumpliría que z tiene que ser mayor o igual a 4. Para el punto 2 tenemos que la función tiene que valer 30,100 sobre 3. Y esto, al nosotros sustituirlo en la ecuación, nos daría 80.000 sobre 3 sobre 30 más 64.000 sobre 30. Nos quedaría 64.000 entre 100 entre 3 más 6 por 30 por 100 sobre 3. Nosotros ya al resolver por completo esta suma,
nos daría un valor de 10.586.67. Si tomamos en cuenta las dimensiones de x igual a 30, y igual a 100 sobre 3, y la altura de 4000, 30 por 100 sobre 3, esto nos daría un valor de 4 metros, dándonos así que z tiene que ser mayor o igual a 4, por lo tanto se cumple. Por último tenemos el punto 3, que vendría siendo la función p de 100 sobre 3, 30, que esto nos daría 80.000 sobre 100 sobre 3 más 64.000 sobre 30 más 6 por 100 sobre 3 por 30. Al ya hacer esta suma en calculadora, nos daría en total de 10.533.33. Sus dimensiones, ya las mencionamos, eran x igual a 100 sobre 3 metros, 10 igual a 30 metros, y su altura se representaría como 4.000 sobre 100 sobre 30, 100 sobre 3 100 sobre 3 por 30, que esto nos daría un valor de 4 metros. Por lo que aquí también se cumpliría que z tiene que ser mayor o igual a 4. Por lo que la conclusión de la parte B es que, comparando los valores de pérdida de calor, las pérdidas nos darían de la función P 30,30 es igual a 10.200, en la función P30, 100 sobre 3 es igual a 10.586.67, y de P 100 sobre 3,30 sería 10.533.33. Por lo que la pérdida de calor mínima es de 10.200 unidades. Pérdida mínima. Las dimensiones que minimizan la pérdida de calor son de dimensiones que minimizan la pérdida son de x igual a 30 metros, y igual a 30 metros y z igual a 4.44 metros. Entonces esta sería la conclusión del inciso B. La pérdida de calor mínima es de 10.200 unidades sobre día, y las dimensiones que minimizan la pérdida de calor son x igual a 30
y igual a 30 y z igual a 4.44 metros. Por último, tenemos el inciso C, el cual nos dice: ¿podrías diseñar un edificio con menos pérdida de calor si las restricciones de las longitudes de los muros se eliminaran? Pues bueno, si de entrada se eliminaran las restricciones de que x y y tienen que ser mayor o igual a 30, el dominio de la función se expandiría, quedando únicamente la restricción de que z tiene que ser mayor o igual a 4. El punto crítico que encontramos inicialmente en el paso 1 era que x era igual a la raíz cúbica de 500.000 sobre 3. Que pues al realizar esto en calculadora nos daría un total de 55.03 metros. Y la letra Y, perdón, el y nos quedaría como 4.40 metros. Sería el candidato para el mínimo global de la función p x, y en el nuevo dominio. Si verificamos la validez de este punto con la restricción de z igual a mayor o igual a 4, para x igual a 55.03 y y igual a 4.40 metros, la altura nos quedaría de 4000 sobre xy. O sea, que esto nos quedaría como 55.03 por 4.4. Este siendo el denominador, nos quedaría 4000 sobre 55.03 por 4.4. Esto aproximadamente nos quedaría como 16.52 metros. Que esto nos quedaría como mayor o igual a 4. Que pues este punto es válido en el dominio sin las restricciones de x y mínimas, por lo que de momento se cumple. Ahora calculamos la pérdida de calor de la función p x, y en este punto crítico. P x, y es igual a 8000 sobre x más 64.000 sobre y más 6xy. Usando los valores exactos, nos quedaría que la función p, la función p x, y nos daría como usando los valores exactos, x igual a 500.000 sobre 3 elevado a 1/3 y y igual a 40.000 sobre 3x al cuadrado. Esta expresión la podríamos poner como 80.000 sobre x más 64.000 sobre 40.000 sobre 3x al cuadrado más 6x 40.000 sobre 3x al cuadrado. Usando x igual a 50 a 500.000 sobre 3 elevado a 1/3 y usando y igual a 40.000 sobre 3x al cuadrado. Usando los valores exactos de x y de y, ya nos quedaría esto como la función p x, y igual a 8000 sobre x más 64.000 sobre
la división de 40.000 sobre 3x al cuadrado más 6x por 40.000 sobre 3x al cuadrado. Al simplificar un poco esta ecuación, y para no hacer tan largo el video, esto nos queda como aquí era 80.000, perdón, usando 80.000, 64.000 y 40.000. No me falta un 0. Entonces esto nos quedaría como 80.000 sobre x más 192x al cuadrado sobre 40 más 80.000x sobre x, perdón. Esto nos quedaría que px, que de hecho aquí, desde aquí ya está mal, px nos quedaría como 160.000 sobre x más 4.8x al cuadrado. Si aquí ya sustituimos el valor de 500.000 sobre 3 elevado a un tercio, esto nos daría que P 55.0322. Esto nos quedaría aproximadamente 160.000 sobre 55.0322 más 4.8x, perdón, 4.8 por 55.0322 al cuadrado. Esto nos quedaría que P 55.0322. Esto nos daría aproximadamente 17.444.39 unidades por día. Por lo que la respuesta que podríamos dar en la parte C es que no se podría diseñar un edificio con menos pérdida de calor si las restricciones de las longitudes de los muros de X y Y sean mayores o igual a 30, se eliminaran. Si esta restricción de X, Y mayor o igual a 30 se eliminan, la pérdida de calor mínima en este escenario sin las restricciones son de 17.444. Este valor es mucho mayor que la pérdida de calor mínima obtenida en las restricciones originales, ya que en la restricción anterior, utilizando las restricciones anteriores, las originales, nos quedaría como 10.200 unidades por día. A comparación de estos 17.400, pues indica que las restricciones sí contribuyen a un diseño más eficiente en este caso particular, por lo que las restricciones ayudan a tener una menor pérdida de calor, siendo entonces que el mínimo global sin estas restricciones se encuentra en un punto que resulta en una mayor pérdida de calor. Entonces, para simplificar ya este ejercicio, nos daremos cuenta de lo siguiente. Respecto al primer inciso, ya se pudo determinar y graficar el dominio. En el inciso B nos pide encontrar las dimensiones que minimizan la pérdida de calor y comprobando puntos críticos. Al nosotros hacer esto, nos daremos cuenta de que la función 30,30 nos da una pérdida mínima de 10.200 unidades por día, teniendo unas dimensiones de X igual a 30 metros y Y igual a 30 metros y Z
igual a 4.44 metros. Por lo que estas vendrían siendo las dimensiones necesarias para minimizar la pérdida. Y por último, respecto al inciso C, ¿podríamos diseñar un edificio con menos pérdidas si las restricciones se eliminan? No podríamos diseñar un edificio así teniendo una menor pérdida de la que ya de por sí contamos. ¿Por qué? Porque la pérdida es de 17.444 en un caso hipotético sin restricciones. En un caso hipotético sin restricciones, pero con restricción nos daría una menor pérdida. Entonces así finalizaría este trabajo, este ejercicio que se encuentra en la página 932 en el capítulo 14, que vendrían siendo derivadas parciales. Del libro de cálculo de varias variables de el señor James Stewart. Sexta edición. Y si lo llegáramos a buscar en la biblioteca del anexo, lo encontraremos en el QA 303 S75418, año 2008. Pues esto sería todo respecto a este ejercicio, esperando que haya sido que se pudiera comprender lo que estuvimos realizando. Y nada, esto sería todo. Muchísimas gracias por su atención y que pasen un buen día, una buena tarde, una buena noche. Saludos.